Dios es nuestro líder, ¿verdad? Y Dios busca mayordomos. Dios busca mayordomos fieles. Mayordomos fieles a Jesús en producir frutos del Espíritu. Ese es lo global de la enseñanza. Lo que Dios busca, englobando todas las enseñanzas de mayordomía que hemos visto. Me gustó este pasaje, desarrollarlo. Y entonces Dios está buscando mayordomos, administradores, fieles, en producir el fruto. Vamos a ver en el texto que vamos a estudiar que habla de producir el fruto, aunque después dice los frutos, habla en singular y en plural, pero nos vamos a enfocar en el libro en Gálatas también, que en Gálatas habla de el fruto. Y aquí en una parte menciona el fruto. Luego el autor habla de los frutos. Después los explico más adelante. Entonces Dios busca mayordomos fieles a Jesús en producir frutos del Espíritu. Vamos a ver un poquito atrás, para entender a quién es dirigido este texto. Si nos vamos al capítulo, un poquito más atrás, el 21 en adelante, Jesús entró a Jerusalén. Ahí en sus Biblias dice el título, entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Jesús entra a Jerusalén. Y cuando Él entra a Jerusalén, dice que todos tienden sus mantos y lo quieren reconocer como el rey, el Mesías prometido, aunque más adelante, días después, lo traicionan. Pero en el versículo 12, Jesús entonces nos enseña en el siguiente texto que entró al templo. No lo voy a leer, lo estoy explicando el contexto. Jesús entra al templo y dice que echó fuera a todos los que estaban en el templo, los que vendían y compraban, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Dice que volteó todo eso. Pero el verso 12 dice que Él los echó fuera a todos. No dice quién, ¿no? No dice quién. Dice los echó a todos. Los echó a todos porque tenían el templo como un comercio. Pero saltamos un poquito más adelante al versículo 14 y dice que vinieron a Él en el templo ciegos, cojos y los sanó. Pero, versículo 15, ahí me siguen, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que Él estaba haciendo, dice el texto que se indignaron, se molestaron porque Jesús hacía todo eso. Entonces Jesús se está dirigiendo en el templo, ¿a quién? A los principales sacerdotes y a los escribas. O sea, ¿quiénes habían agarrado el templo para comercio? ¿Quiénes habían agarrado el templo para vender? ¿Quiénes habían agarrado el templo para comercial? Vemos entonces que quien echó Jesús del templo eran todos los líderes del templo, los mismos líderes religiosos. No era la gente del pueblo, no era la gente de afuera, era la gente, los líderes que habían agarrado el templo, las cosas de Dios para comercializar. Seguimos avanzando. Y dice que siguió caminando Jesús por la mañana y halló una higuera. Y dice la Biblia que cuando no halló fruto en ella, Jesús, no nazca de ti fruto. Y la higuera se secó. Aquí decimos Israel hace figura al pueblo de Dios, si es cierto. Pero en este pasaje, gente que no daba fruto, según el contexto, eran los mismos líderes religiosos. Los que estaban en el templo anteriormente, se vuelve a dirigir, Jesús entra, dice por la mañana, y consigue que no había fruto, y utiliza la higuera, y maldice la higuera, no nazca en ti más fruto, porque quería fruto de ella y no lo halló. Fijemos la mirada en fruto, quería fruto en ella y no lo halló. Seguimos saltando, en el versículo 23, vuelven a entrar los principales sacerdotes y los ancianos, versículo 23. Y entonces ellos le preguntaron, mira, Jesús,
¿con qué autoridad tú haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad para tú hacer eso? Les preguntaron ellos, los principales sacerdotes y los ancianos, esto a Jesús. Y Jesús les dijo, les voy a hacer otra pregunta. A ustedes primero. Y después yo les respondo si ustedes me responden. Entonces Jesús les dijo, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discutían, dicen entre sí, preguntando, bueno, si decimos que es del cielo, ellos va a decir Jesús que porque no hemos creído en él, si decimos que es del cielo el bautismo de Juan. Pero si decimos que es de la tierra, el pueblo tiene temor a Dios y se van a ir en contra de nosotros. Entonces los escribas y fariseos dijeron, no sabemos responder. Jesús les dijo, entonces yo tampoco les voy a responder con qué autoridad yo hago estas cosas. Sigue el enlace con los escribas, los fariseos, y seguimos en la parábola, dos hijos, las parábolas de los dos hijos. Y dice que en la parábola, un hombre tenía dos hijos. Y el hijo le dijo, ve hoy a trabajar. Le dijo a uno de los hijos, ve hoy a trabajar. El versículo 29. Respondió, él le dijo, no quiero. Yo los mando a trabajar. Te mando a trabajar. Y la respuesta fue, no quiero. Pero dice el texto, después fue arrepentido. Ustedes no se han dado cuenta que hay gente que dice, no voy, no quiero. Y se van, pero después se sienten mal, redargüidos, y se arrepienten. Y cuando los vemos en la actividad, son los que van. Pero el que dijo voy, yo me comprometo, luego no llega. Entonces el otro hijo dijo, sí señor, voy, y no fue. Así vemos que habla del fruto también. Habla del fruto, que Dios espera frutos. ¿Correcto? Si una persona dice, sí voy a dar, sí voy a cumplir, sí voy a hacer, y no hace, no dio fruto. Pero aquel que dijo no quiero, fue y dio frutos. Entonces, en todo esto, resalta los frutos, resalta la higuera que se secó por no tener frutos, resalta los escribas y fariseos y sacerdotes. Y bajo este contexto, todo el capítulo 21 se dirige a los líderes. Se dirige al sumo sacerdote, a los sacerdotes, a los escribas y fariseos, a los líderes del templo. Uno siempre piensa que lo que estaban vendiendo en el templo eran la gente del pueblo. La gente del pueblo no tenían permiso de estar cerca del templo. Los que tenían el permiso de estar en el templo a sus alrededores y darse el autopermiso ellos mismos para vender y hacer lo que ellos quisieran, eran los mismos sacerdotes y los escribas, los líderes. Entonces, este capítulo 21, en realidad, enfoca al liderazgo, enfoca a los escribas y fariseos en este contexto. Y entonces entramos al verso 33. Verso 33. Permíteme sacar el pañuelo, porque hoy como que está haciendo más calor que ayer. ¿No? Que Dios busca mayordomos fieles que produzcan fruto. Vamos a ilustrar algo. Imagínense ustedes que usted presta su casa totalmente amoblada a un amigo. Y por un tiempo, pasan meses, y usted va a visitarlo. Y nota que él cambió la cerradura y cambió la llave. Y toca usted la puerta y este amigo se asoma y le dice, esta casa ya no es tuya, ahora me pertenece a mí, vete de aquí. ¿Cómo reaccionaría usted? Estamos hoy en día con las leyes de los inquilinos y hay leyes nuevas donde dicen que si usted da una casa prestada o aún si la alquila y usted se va para otro país, tiene mayor derecho el que está en la casa. Y va a suceder o puede suceder que dentro de 3 años usted vuelve y le dice al inquilino, mira, necesito mi casa, necesito que me la devuelvas. Y el inquilino le va a decir a usted, no, ya la casa es mía. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se siente?
Y así los venezolanos hoy, muchos venezolanos hoy o en otros países pueden sentirse mal, porque mucha gente está perdiendo sus propiedades, ¿correcto? Algo así pasó en este texto, ¿no? Algo así pasó en este pasaje bíblico de los labradores malvados, que dice la Biblia que Dios construyó una viña perfecta. Esa viña, bueno, Dios hizo el mundo, Dios el pueblo de Israel. Nuestras vidas son la viña del Señor, son la viña del Señor. Nos confió como administradores todo esto. En la Biblia dice en Génesis que Dios creó todas las cosas y nos puso sobre la tierra y le dijo al hombre que administrara todo lo que estaba en la tierra, ¿correcto? Administre todas las cosas. Entonces, como administradores o seres humanos, decidimos sacar al dueño del lugar, de la heredad, decidimos sacarlo. Peor aún, cuando el dueño envió mensajeros a cobrar la renta o la pensión, dijimos, no voy a pagar más. No voy a pagar más. Cuando envió los mensajeros, fueron rechazados. Luego envió a un jefe para que lo respeten, a su propio hijo, y dice que el propio hijo fue rechazado. En este pasaje bíblico de Mateo 21, 33 al 45, vemos esta gran realidad. Dios envía a buscar frutos y no los consigue, y sus mensajeros y su propio hijo son rechazados. Ahora, en este texto hay una advertencia, versículo 33 al 46, ya al final. Hay una advertencia sobre un juicio. Vamos a estudiar eso, un juicio divino o la pérdida de privilegios espirituales debido a la infidelidad y el rechazo de Jesús. El problema es con los administradores, no con la tierra. No era con el pueblo de Israel el problema. El problema de Jesús fue cuando entró a Jerusalén, lo consiguió con los líderes. Los líderes, escribas, fariseos, sacerdotes. El problema eran los líderes, el liderazgo estaba actuando mal. Entonces, las uvas eran buenas, las uvas estaban bien. En este contexto, en este texto, es un juicio. Es un juicio para los administradores. Entonces, el problema, ya son los administradores, las uvas son buenas, ya los dije. Los líderes religiosos se quieren quedar con las ganancias y quieren matar a los siervos y al hijo. Por eso Dios no destruye la viña, sino que quita a los líderes y pone a otros líderes en su lugar. Eso es lo que hace aquí en el texto. Trata ese liderazgo y no a las uvas. Entonces, por eso el texto menciona labradores malvados. ¿Qué dice el versículo 33? Vamos a ver lo que dice el versículo 33. Dios entrega. O sea, Dios nos entrega, amados hermanos, Dios nos entrega lo necesario como cristianos para dar fruto. No podemos decir que no podemos dar frutos. Dios nos da lo básico, lo importante, lo necesario. Usted no puede decir, yo no puedo dar frutos, porque Dios se encarga con su Espíritu Santo de darnos lo necesario. ¿Qué tenemos dentro? El Espíritu Santo. La Biblia dice que usted es templo y morada del Espíritu Santo. Ahora, si tenemos el Espíritu Santo, la Biblia habla en Gálatas los frutos del Espíritu. Entonces usted no puede decir que no puede dar frutos porque usted tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en usted da los frutos del Espíritu. El Espíritu Santo trae todo ese paquete. Si no damos frutos es porque el Espíritu Santo entonces no está en nosotros. Y si nos falta fruto es porque la relación de los administradores con el dueño que es Dios no está bien. Entonces Dios nos entrega lo necesario para dar fruto. Jesús expone en este pasaje la responsabilidad y la codicia de los líderes de Israel. Dios les confía el cuidado de la viña para que la cuiden a ellos. Sin embargo, ellos se adueñaron de todo eso y maltrataron, mataron a los enviados y aún al propio hijo lo mataron. Vean, Dios provee lo necesario para producir frutos y se lo entrega a los administradores. Vamos a leer el versículo 33. Oíd esta parábola. Hubo un hombre
padre de familia, el cual plantó una viña. ¿Quién la plantó? El dueño. La viña es su pueblo. Y dice que la acercó. ¿Quién la acercó? El dueño de la viña. La acercó, plantó la viña, la acercó. ¿Y qué dice? Cavó en ella un lagar. ¿Quién cava allí? El mismo dueño. Edificó una torre. Hizo todo. Y dice que se la entregó, la rentó, se la dio a los labradores y se fue lejos. Yo les entrego esto. Yo les preparo todo. Yo les preparé la tierra. Yo les preparé todo para que diera fruto. Ahí se las entrego. Produzcan el fruto de la tierra que les di. Versículo 33. Dios nos da lo necesario para ser cristianos. Dios nos da lo necesario para vivir la palabra de Dios. Dios nos da lo necesario para dar fruto. Tenemos la Biblia, tenemos el Espíritu Santo, tenemos enseñanzas. No damos frutos es porque nosotros mismos quizás no nos proponemos a dar fruto en nuestra relación con el Señor. Entonces en el versículo 33 todos lo tenemos en Dios. ¿Qué nos dio dones? Talentos tenemos. Nos dio su Espíritu Santo. Nos provee dinero, porque Dios le da dinero. Nos provee dinero, nos provee el cuerpo, lo que hemos hablado en todas las mayordomías anteriores. Dios te dio un cuerpo hermoso, Dios te dio dones, talentos, finanzas. ¿Qué más hablamos? Familia. Por ahí estaban celebrando el Día de la Familia, el 15 de mayo, Día de la Familia. Dios dio familia. Y Dios nos va a pedir cuenta por la familia también. Por todo eso le vamos a dar cuenta a Dios algún día. Entonces Dios mantiene todas esas cosas y bendice todas esas cosas. Pero un día le vamos a dar cuenta a Dios. Pero saltamos a al otro diálogo, a la otra parte, ¿no? Que es el versículo 34 al 39. ¿Qué dice el 34 al 39? Dice que Dios envía mensajeros en el versículo 34 al 36. Y dice que envía el heredero del 37 al 39. Y dice la Biblia que fueron todos rechazados. Todos fueron rechazados. Es decir, la humanidad olvida que todo pertenece al Señor. Y corrompe su corazón, transformando la administración que Dios les dio, me gustó esta palabra, ¿no?, en una tiranía. Todo lo que Dios le ha dado a una persona, y a veces lo transformamos en una tiranía, ¿no? Vemos, nos agarramos y lo agarramos a ambición personal. Los labradores dijeron: este es el heredero, venid, matémosle y apoderemos de su heredad. Lo que pasa con las naciones del mundo. En las naciones del mundo vemos que los gobernantes del mundo se apoderan de las heredades y las toman como su negocio personal. Y se olvidan que fue Dios que le dio esas cosas. Vean, nosotros nos preocupamos o nos estresamos hoy en día cuando vemos que los gobernantes del mundo lo hacen mal. Y los gobernantes utilizan la heredad para su peculio, para su beneficio personal. Y uno como humano, la carne humana se preocupa, se estresa y dice: los humanos están administrando bien las cosas que Dios le dio, y nos preocupamos. Pero sepan ustedes que aquí habla del juicio de Dios, y un día el Señor, el dueño de la viña, le va a pedir cuenta a cada uno de las personas que les entregó bienes para manejarlos en la tierra, y cristianos y no cristianos, le vamos a dar cuenta a Dios. Entonces tenga paz en su alma, que si alguien administra mal lo que Dios le ha dado, cuando esté delante de la presencia de Dios, esa persona entonces, ese líder mundial, le va a dar cuenta a Dios. Y usted será recompensado por ser obediente al Señor. Versículo 34 al 36. ¿Quién es el dueño de la viña? Ya ustedes saben, ¿no? El dueño es Dios. Y envía siervos. ¿Quiénes son esos siervos? Vamos a imaginarnos. Dios envía siervos. ¿Quiénes pueden ser los siervos? Vamos a hablar del contexto de Israel. Dios envía profetas. Los profetas, desde Moisés hasta Malaquías, Dios envía profetas para que el pueblo escuchara. Y el pueblo rechazó a sus
profetas no hicieron caso. A mí se me viene una ilustración a la mente, no la tenía escrita aquí, una ilustración de evangelismo explosivo. Los que alguna vez vieron evangelismo explosivo, hablaba de un hombre que prende una radio y escucha por la radio que van a construir una autopista, una avenida por un lugar, y este hombre se acuerda que en esa vía donde van a construir la autopista habían cuevas de hormigas. Oye, el hombre le gustó la hormiga y criaba hormigas. Y entonces él fue corriendo a avisarle a sus hormigas que van a construir una autopista por el lugar donde él las puso y que se muevan un poquito al lado, que se muevan a otro lugar, porque van a construir la autopista y van a morir, van a perecer. Y las hormigas entonces, cuando él les avisó, las hormigas le picaron toda la mano. Y entonces él que dijo, ¿qué hago para avisarle a mis hormigas? Dice que les instaló internet para avisarles, les llamó por teléfono, les enviaba escritos, mensajes, y las hormigas no hacían caso. Entonces el dueño de la hormiga dijo, ya sé lo que voy a hacer. Como no hacen caso a los mensajes que les envío, no hacen caso a los mensajeros que les envío, entonces dijo el hombre, yo me voy a transformar en una hormiga. Y yo como hormiga voy a decirle más fácil a las mismas hormigas que van a construir una autopista y que se quiten de allí, porque si no se quitan van a morir. Y el hombre se transformó en hormiga, avistó entre las hormigas y les dijo a todas las hormigas lo que iba a suceder. Y dice que entonces las hormigas no le hicieron caso. Es decir, las hormigas a los mensajeros lo rechazaron, y las hormigas al hombre a su dueño que se hizo hormiga, lo agarraron y lo mataron. ¿No es algo parecido a la realidad? ¿No es algo parecido a lo que sucedió con los profetas que envió Dios y con nuestro Señor Jesucristo? Viendo que no hicieron caso a los profetas, entonces Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, y aún así la humanidad lo crucificó, la humanidad lo mató, los líderes religiosos lo mataron. Este texto enfoca algo así. Es decir, Dios envía mensajeros, el dueño, y dice a sus profetas, y cuando se acercó el tiempo de recoger frutos, el verso 34, fíjense allí. Cuando se acercó el tiempo ¿de los qué? Cuando se acercó el tiempo de los frutos, lo que quiero es que relacionen que la higuera se secó porque no daba fruto en el contexto anterior. Y los dos hijos anteriores, también uno dio fruto y otro no dio fruto. Y los sacerdotes no estaban dando fruto. Y los escribas y fariseos no estaban dando fruto. Los líderes religiosos no estaban dando fruto. Entonces, en el mismo contexto, Jesús busca gente que produzca frutos. Entonces, vemos que el 34 y resalta, vino a recibir sus frutos. Versículo 35, mas los labradores, tomando a los siervos, los golpearon, y a otros mataron, y a otros apedrearon. Y el 36, vean la insistencia de Dios. Y envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos lo mismo, los mataron, los apedrearon. Parecido al hombre con sus hormigas, parecido a Dios con los profetas y con nuestro Señor Jesucristo. Entonces dijo, bueno, versículo 37, finalmente les envió un hijo diciendo, tendrán respeto a mi muchacho, tendrán respeto a mi único hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, a su único hijo, para que todo aquel no se crea, ¿verdad? Mas no se pierda, tenga vida eterna. Y lo cambié. Pero Dios envió a su hijo en su amor, mas Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, y lo van a respetar. Les envió al hijo para que les hable, y dice la Biblia que entonces los escribas, los fariseos, los sacerdotes, tomaron a Jesús cuando fue enviado como hijo, y dice la Biblia que lo crucificaron, que lo mataron. Entonces, Dios rechaza eso. Aprendemos el versículo 34 al 39, Dios rechaza la rebelión y la ambición de los cristianos. Dios rechaza todo eso, porque ¿qué había en los líderes? ¿Qué había? ¿Rebelión? ¿Se estaban rebelando ante quién? Se estaban rebelando ante los mensajeros, que les envió varios, y se rebelaron ante el Hijo. ¿Por qué se rebelaron? Por la ambición.
¿Cuál era la ambición? Si recordamos qué estaban haciendo ellos en el templo. ¿Qué hacían ellos en el templo cuando Jesús hizo azotes y los echó? ¿Qué estaban haciendo en el templo? Su interés era la ambición, ¿qué? Su interés era la ambición personal. Su interés era el dinero. Su interés era el lucro. Su interés era el prosperar, el crecer materialmente. Si nos venimos al contexto actual, en el 2026, y nos ponemos a evaluar los líderes de hoy en día en el mundo, líderes cristianos, ¿qué están haciendo? Son escribas, son fariseos, son como los sumos sacerdotes. ¿Cuál es su ambición? El lucro. Todo es un lucro. Todo es un lucro. Usted prende la televisión evangélica, los que tienen cable, y ve enlace. ¿Qué dicen? Ustedes que escucha la maratónica. ¿Qué consiste la maratónica? La maratónica dice, trae tu petición para orar por ti, excelente, yo oro por ti. Pero abajo le dice, pero el que siembra cosecha. Si tú das, serás sanado más rápidamente. Dios te va a bendecir de acuerdo a tu dádiva. Y abajo de la televisión te ponen Banco de Venezuela, número 0102, te ponen el número de cuenta. ¿Cuál es ese fin? Que usted dé dinero y con las palabras te manipulan y te enseñan que si tú das, entonces tú vas a recibir sanidad más rápido. Bueno, el que no dé, bueno, va a tardar más la sanidad y bueno, va a ser difícil que sea sanado. Algo así. El lucro es la preocupación. En el pasado, el lucro es la preocupación de algunos líderes hoy en día. Entonces, vemos en el versículo 34 al 39, Dios rechaza esa rebelión y la ambición cristiana. Saltamos más adelante. Versículo 40. Y en el versículo 40 ya termina el texto con un juicio, ¿no? Porque esto es un juicio. Jesús les dice, toda rebelión hacia Dios la rechaza. Los humanos están en rebelión con Dios, eso lo rechaza Dios. Los venezolanos, en la nación, la gente está rechazando a Dios, eso para Dios, a Dios no le agrada. La ambición personal, la gente es ambiciosa. El humano es ambicioso, piensa puro en el lucro y se olvidan de buscar al Señor. Entonces, Dios se vuelve en juicio contra ellos en el versículo 40 al 45. En sí es al 44, el 45 y 46 es la reacción de los líderes. Leemos el 43. Dios se vuelve en juicio. Por tanto, os digo que el reino de los cielos será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Si nos ponemos a examinar en el verso 41, me faltó mencionar el 41. En el 41 lo no leí. En el 41 resalta que le va a quitar el arrendamiento de la viña y se lo va a dar a otros que paguen el fruto a su tiempo. Porque quiero resaltar la palabra fruto que se repite en el texto 4 veces. Y ahora en el 43 vuelve a decir, el reino será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca fruto. Entonces, ¿de qué habla el pasaje bíblico? Ustedes dirán, pero está hablando de los fariseos, está hablando de los escribas, está hablando de los líderes de aquel tiempo, o lo traemos hoy en día, está hablando de nuestros líderes. Pero si vamos al texto, a lo que es una aplicación para nuestras vidas, Dios también exige de nosotros fruto. Dios exige fruto de cada uno de nosotros. Dios exige el fruto. Y si vamos a utilizar un texto general del mensaje, podemos usar el 43. El 43 es conclusivo, ¿no? Dice, por tanto, conjunción final. Por tanto, os digo, bueno, el reino le va a ser quitado a los que no producen fruto y le va a ser dado a gente que produzca fruto. En este pasaje vemos que Dios le quita el reino provisionalmente a lo que es la nación de Israel y lo entrega a los que son los gentiles. Son llamados los gentiles, se involucran los gentiles como el pueblo de Dios, dado que su pueblo, el pueblo de Israel, no dio fruto. Entonces se le va a quitar el reino y le vamos a entregar el reino a gente que produzca fruto. De ahí en adelante, ahora toda la humanidad, no solo los judíos, sino ahora los gentiles, ahora toda persona puede recibir a Cristo y toda persona puede dar mucho fruto. Lo que Dios manda y ordena en la Biblia, ordena en el texto, dar frutos. Entonces vemos que la palabra resaltante aquí es fruto. Ahora, ¿qué sucede cuando hay una declaración en el versículo 40 y 41? Hay una declaración, ¿verdad? Dice que Dios declara a los mayordomos malos van a ser destruidos.
En el 40 lo dice, cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores malos? Ellos dijeron, ellos mismos dieron el juicio. Interesante que a veces por las palabras morimos, por las palabras somos juzgados. Se les pregunta, y ellos dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Ellos con su boca dieron el juicio. Y Jesús entonces dice, ¿nunca leíste en las Escrituras que dice la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Sí? ¿A quién estaban rechazando ellos? El texto es una parábola, pero ellos estaban rechazando a Cristo. Ellos estaban rechazando al Señor. Ellos estaban rechazando a sus mensajeros. Y hoy en día, ¿cuánta gente rechaza a sus mensajeros? ¿Cuánta gente rechaza a Cristo? Rechazan a nuestro Señor Jesucristo, y el que rechaza a Cristo no da fruto. El que rechaza al Señor no va a producir fruto nunca. Y Dios lo que exige es el fruto. Entonces, Dios declara que ellos van a ser destruidos. Aquí se da la sentencia en el 41. Por no dar fruto, se va a entregar la viña a otras personas. Hay un juicio histórico que sucedió en la historia. Bueno, voy a repetir. Hay un juicio que sucedió en la historia que se cumplió en el año 70. En el año 70 después de Cristo fue destruida Jerusalén y el templo también fue destruido por los romanos. Y el liderazgo pudo vivir el juicio y la destrucción, es decir, a la manera de una postura espiritual. Es decir, fue destruido en el año 70, el general Tito invade Jerusalén, todo es destruido, el templo es quemado. O sea, se cumplió históricamente lo que Jesús estaba diciendo de que iba a ser destruido. Es decir, los líderes, y por culpa de los líderes iba a ser destruido la nación, porque ellos no habían dado el fruto que era necesario. ¿Qué dice la Biblia hoy en día? ¿No dice la Biblia lo mismo? Allá en 2 de Corintios, el capítulo 5, versículo de Romanos 10, 14, y podemos decir 1 de Corintios también, 3, 10, 15. Habla del tribunal de Cristo. Yo les he hablado del tribunal de Cristo. ¿Saben ustedes qué es el tribunal de Cristo? ¿Ah? La Biblia habla de dos juicios. El tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco. Son dos juicios. Juicios que están en la Biblia, donde el Señor dice que van a suceder. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, ¿qué va a suceder? Cristo arrebata a la iglesia. La Biblia dice en Apocalipsis que se dan las bodas del Cordero. Dice la Biblia que habrá una cena de bodas y allí en algún lapso también va a haber el juicio del tribunal de Cristo. O sea, nosotros como mayordomos vamos a ser juzgados para ver si hemos sido fieles o infieles. Allí entonces muchos cristianos piensan y dicen, pero pastor, si vamos a ser juzgados perdemos la salvación. No, cuando tú vas a ser juzgado en el cielo, no vas a perder tu salvación. El juicio de Dios en el gran tribunal de Cristo es para ver los frutos que hemos dado. Ah, diste fruto, toma tu recompensa. Ah, diste fruto, toma más recompensa. Ah, diste fruto, menos recompensa. No diste fruto, no recibes nada. O sea, los galardones, los premios los va a dar el Señor en este tribunal. Pero Apocalipsis 20, 11 al 15 habla del juicio del gran trono blanco, que ese juicio lo hace Dios. Son dos juicios, uno lo hace Cristo. Cristo nos va a juzgar a nosotros. Y Dios va a juzgar a los inconversos al fin del tiempo, al fin de los siglos serán juzgados. Y ahí es donde dice el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. Dios los reunió a todos, fueron juzgados y fueron condenados. Estos dos juicios los habla el Señor. Y aquí está hablando de un juicio también en el texto, que cuando venga el dueño de la viña, él entonces también los va a juzgar a cada uno. Entonces seguimos. Dios decreta que la piedra, aquí habla de una piedra, ¿no? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Aquí habla de una piedra, toma el Salmo 118, versículo 22. El hijo rechazado se convierte en la base indispensable de la edificación divina.
y hace tropezar a algunos y hace crecer a otros. Si la piedra que se rechaza se vuelve tropiezo para los que no dieron frutos, pero aquel que dio frutos será recompensado. La piedra angular era una piedra principal que se colocaba en las edificaciones. Era una sola piedra que sostenía todo el edificio. Y esa piedra, el edificio no se iba a caer. En los tiempos antiguos colocaban como si lo que llamamos hoy base columna. Y esa piedra angular, la piedra principal, sostenía todo el templo, o todo el edificio, todo lo que se hiciera. ¿Qué pasaba si alguien por error pasaba mal, veía mal o tropezaba? Bueno, dice la historia que la piedra maltrataba a la persona, podía quebrarle los huesos de una mala postura, una mala posición, o golpearse con esa piedra angular. Algo así hablaba lo que era la piedra angular. Jesús dice aquí, para enseñarles a ellos que ellos sabían claramente qué era la piedra angular, Jesús les dice, Cristo es la piedra angular. Cristo es la piedra angular. Si la persona recibe a Cristo, va a ser bien edificada. Pero si la persona no recibe a Cristo, entonces esa misma piedra se va a transformar en juicio. O sea, el mismo Cristo que bendice es el mismo Cristo que va a maldecir también. El mismo Cristo que bendice es el mismo Cristo que va a juzgar. Entonces, si la persona no se pone sobre esa base, esa roca que es Cristo, entonces esa misma roca se va a volver en juicio para ellos. El producir frutos, aquí se habla de los frutos, ¿no? Habla mucho de los frutos. ¿Saben ustedes que ustedes han visto un árbol de manzana? Yo no. ¿Quién ha visto un árbol de manzana? ¿Ah? ¿Quién ha visto un árbol de limón? ¿Quién ha visto un árbol de mamón? ¿Quién ha visto un árbol de pera? ¿Ah? Ahora, esos árboles mencionados, ¿han visto ustedes alguna vez un árbol que es plástico y tiene frutas plásticas? ¿Ah? Ustedes han visto que hay árboles en las casas que gente compra, ¿no? Debe ser porque en Venezuela es difícil tener esos árboles. La gente compra árboles de manzana y entonces tienen la fruta de manzana y las tienen en sus casas colocadas y tienen sus manzanas. Son frutas plásticas. O sea, cuando una persona no produce fruto, es superficial y tiene frutas plásticas. ¿Cómo hace una manzana plástica? ¿Qué pasa? ¿Qué siente usted cuando se come una manzana plástica? Los dientes se le pueden romper dependiendo lo duro que sea la fruta. Pero si usted se come una fruta auténtica, entonces usted la saborea. Entonces, vemos aquí que hay que producir frutos que sean auténticos, porque se pueden producir frutos plásticos o se pueden producir frutos auténticos. En la Biblia habla de lo que son esos frutos. Entonces Dios decreta, la piedra desechada será líder para todos y el que la rechace será juzgado por esa piedra. Ese es Cristo, en el tribunal de Cristo, o Dios en el juicio del gran trono blanco. Pero si usted recibe a Cristo en su corazón, usted va a dar fruto. También establece en el 43 que va a haber una transferencia. Va a haber una transferencia, y hubo la transferencia, porque del pueblo judío, de los líderes judíos, entonces Dios selecciona al pueblo gentil. Los líderes judíos fueron rechazados y Dios puso otros líderes. Entonces Dios rechazó al pueblo de Israel y ahora está trabajando con los gentiles. La iglesia, nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Muchos dicen, Israel es el pueblo de Dios. No, el pueblo de Dios es la iglesia. Y el judío que recibe a Cristo en su corazón es salvo y pasa a formar parte de la iglesia. Es decir, que en la gracia el pueblo de Dios es la iglesia, no es Israel. Allá en Jerusalén, el israelita que reciba a Cristo en su corazón, Dios lo inserta en el cuerpo. Y el cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo, es la iglesia. O sea que de todas las naciones del mundo, Dios está añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Aunque Dios va a trabajar al final, en la gran tribulación, va a trabajar con el pueblo judío otra vez. Pero ese pueblo judío va a formar parte del pueblo general, que es el pueblo de Dios, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Vean lo que dice ya en el verso 45, 46. Ubíquense allí. Estoy volando ayer, hay cosas que he saltado. El 45 dice, oyendo sus parábolas. ¿Quiénes?
los principales sacerdotes, los fariseos, entendieron que hablaba de ellos. O sea, al final, lo que empezamos en la purificación del templo, que echó fuera los que vendían, eran ellos. Eran ellos. Cuando la higuera se secó, que dijo, no produzca más fruto la higuera en ti. ¿De quién está hablando? De ellos. Cuando habló de los que le pidieron autoridad y se refirió, fue a ellos. Cuando habló de los dos hijos, el hijo que dijo, yo voy y nunca fue, se refería a ellos. Cuando le habló al que dijo, no, yo no voy, y después fue, hablaba del pueblo gentil. Y al final entonces ellos entendieron el mensaje, un capítulo completo, el 21, y ellos entendieron, este hombre está hablando de nosotros. Porque nosotros, todo mensajero que envió él, nosotros los matamos. Desde Abraham, Isaac y Jacob, Moisés, hasta Malaquías, todos los profetas los rechazamos y los matamos. Ahora entonces, aquí está su hijo y queremos robarle la heredad. Queremos robarle la heredad y quedarnos con ella. Y entonces también lo mataron. Eso habla esta parábola. Y dice el versículo 46. ¿Qué buscaban? Echarle mano. ¿Y temían qué? Al pueblo. Porque este le tenía por profeta. Se quedan tranquilitos. Si nos metemos con él, el pueblo nos va a caer encima. Por eso es que buscaban ocasión para agarrar a Jesús de noche, agarrar a Jesús escondido, que el pueblo estuviera dormido para prenderlo. Porque si el pueblo estaba presente, el pueblo que creían en Jesús iban a arremeter en contra de ellos. Y así lo hicieron todo de noche, planificaron todo y tomaron a Jesús y lo crucificaron hasta su muerte. En este pasaje vemos esta gran realidad. La pregunta que nosotros nos debemos hacer es la siguiente: ¿cómo podemos evaluar los mayordomos de hoy? ¿Cómo podemos evaluarnos nosotros? Dios nos ha dado como cristianos ¿qué? Ya lo hablamos, ¿verdad? La mayordomía de los dones. ¿Qué más hablamos? La mayordomía de los talentos. Hablamos de la mayordomía del tiempo, ¿verdad? Estoy refrescando. Hablamos de la mayordomía del cuerpo, que el cuerpo es para ser administrado. Y algún día usted le va a dar cuenta a Dios. Si usted debe pesar 70 kilos y está pesando 90, ay, te va a dar cuenta a Dios. Así que a ponerse a dieta. Tengo menos peso, debo tener 70 kilos y peso 40. También le da cuenta a Dios porque usted no quiere engordar. A Dios le vamos a dar cuenta a Dios por cómo manejamos nuestro cuerpo. Si es lleno de glotonería, de comida, de vicios, a Dios le vamos a dar cuenta a Dios. Algunos dicen, no, que algunos se mueren temprano y es la voluntad de Dios. Bueno, ese es otro estudio, ¿no? Cómo conocer la voluntad de Dios. Pero a veces la voluntad de Dios nosotros la acarreamos porque nosotros descuidamos nuestro propio cuerpo, sí o sí. Vamos a tomar Coca-Cola todos los días por 6 meses. Coca-Cola todos los días por 6 meses. ¿Qué va a pasar? Usted sabe. Las finanzas hablamos, ¿no? Y la familia que hablamos en el aniversario. Es decir, no somos deudores de nada de esto, somos administradores. Debemos cuidar eso. No somos los dueños. A veces, no, este cuerpo es mío, yo soy el dueño. Usted no es dueño de su cuerpo. El dueño de su cuerpo es el Señor. No, mis hijos son míos. Porque dicen las mujeres, yo los parí. No, tampoco, su hijo no es suyo. Su hijo es del Señor. A veces algunas dicen, no, el marido, este es mío, ¿verdad? No, el marido no es suyo, el marido es del Señor. Y los hombres dicen, esta es mi mujer, y algunos lo dicen, ¿no? Mi mujer, ¿verdad? Suena como raro eso, ¿verdad? Usted le pregunta, ¿no me visto a mi mujer por ahí? ¿No suena feo eso? Yo creo que suena feo eso, ¿no? Cuando un hombre dice, ¿no han visto a mi mujer por allí? Sí, ¿cómo es eso que es mi mujer? Es decir, ese es del Señor. Entonces, todo nos los ha dado el Señor. Es decir, vida, familia, los recursos, Dios nos los ha confiado. La pregunta es cómo lo estoy manejando. La pregunta es cómo voy a dar cuenta al Señor. La pregunta es si cuando Cristo venga, ¿cómo le vamos a dar cuenta a Él de esas cosas? Debemos evaluarnos cómo estamos haciendo esa administración después de haber hablado todo este tiempo de mayordomía. Ahora, vamos a identificar
Los mensajeros. Vamos a ver los mensajeros. Si los mensajeros en el texto, ¿quiénes eran los mensajeros? En el contexto eran los profetas y Jesús. Aquí en el texto lo llama mensajeros y el Hijo. Ahora, ¿qué sucedió en la verdad? Ellos resistieron a los mensajeros, resistieron al Hijo. La pregunta es la siguiente: ¿cómo yo muestro resistencia a los mensajeros y al Hijo? Es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver cómo. Muchas veces Dios envía a alguien, vamos a llamarse a alguien cristiano, sea el pastor, sea un amigo, sea la reprensión de la Biblia. A veces la Biblia nos reprende, ¿verdad? Y cuando la Biblia habla de algo que nos toca a nosotros, como que nos queremos tapar los oídos porque no queremos escuchar. ¿No pasa así? Cuando usted está escuchando un mensaje y la Biblia está hablando de algo donde usted está fallando, ¿cómo se siente usted? ¿Ah? Es la Biblia la que está hablando, nos sentimos mal. A todos nos pasa. Cuando estamos haciendo algo malo y uno escucha un mensaje, el mensaje, oye, yo estoy fallando ahí. Yo estoy fallando allí. Entonces, ¿cómo identificarlos? ¿Cómo identificarlos? ¿Cuál es mi reacción? ¿Qué pasa cuando un amigo te dice algo que tú estás haciendo malo? Ay, gracias, amigo. Te doy las gracias. En realidad lo reconozco que lo que estoy haciendo es verdad, estoy haciendo malo. No lo voy a hacer más. No lo voy a hacer más. ¿Qué pasa, muchachos, los hijos que están aquí? Cuando su papá y su mamá les dice algo que ustedes están haciendo malo, ustedes le dicen, ay, gracias, papi, eso es verdad. No lo voy a hacer más. Ahora sí me voy a acomodar, mamá. ¿Ustedes lo dicen así? ¿Ah? Así dicen los hijos. No, nosotros, el humano se molesta. A nadie nos gusta que nos digan las cosas. A mí mismo no me gusta que me dicen las cosas. Mi esposa a veces me dice, mira, esto lo hiciste así, esto es así. Y yo le digo, no. ¿Verdad, mi amor? Sí, es porque la carne humana es así. La carne humana no nos gusta que nos digan las cosas. ¿Qué pasó con estos fariseos, saduceos, escribas? Le estaban diciendo las cosas que estaban haciendo mal y corrieron a los mensajeros, mataron a los mensajeros, se les envió el Hijo y mataron al Hijo. Entonces, ¿cuál es la reacción de nosotros cuando nos dicen las cosas? Reaccionamos con enojo, reaccionamos con rechazo, tenemos una mala reacción y nos molestamos. ¿Sabe una cosa? Yo no sé si a usted le ha pasado, ¿no? Pero a veces en la vida diaria uno pierde hermanos. Hermanos de sangre, estoy hablando de hermanos de sangre. O pierde hermanos en Cristo. O pierde vecinos. ¿Cuántos tienen vecinos? A veces pierden vecinos. A veces perdemos amigos. ¿Por qué? Porque usted, o somos atrevidos, o no, salió o no. Somos atrevidos. Y vemos que alguien está haciendo algo indebido y usted se lo dice. ¿Qué pasa cuando usted le dice algo a un amigo que está haciendo indebido? Hasta allí llegó a ser su amigo. O sea, la amistad consiste en que usted nunca le diga nada a lo malo que está haciendo el contrario. La amistad consiste en que usted nunca le diga nada al vecino. La amistad consiste en que usted nunca le diga nada al hermano en Cristo. En eso consiste la amistad, ¿será? ¿Ah? El que encubre los pecados no prosperará jamás. Entonces, es mejor decirle a la persona con la Biblia, usted el vecino, usted el hermano en Cristo, usted a cualquier persona que sea su amigo, decirle lo malo que está haciendo. Pero es triste, ¿qué pasa? Que cuando usted dice algo a su mejor amigo que está haciendo mal, hasta allí fue su amigo. Por eso yo siempre he dicho, tenemos amistades cortas en la tierra, no hay amistades eternas. La única amistad eterna se llama nuestro Señor Jesucristo. No hay amigos eternos. Hay amigos para disfrutarlos unos meses, disfrutarlos unos años, pero no hay amigos para siempre. A veces los amigos dejan de ser de amigos porque usted les dice las cosas que están haciendo mal. Algo pasó aquí. Ellos se molestaron, mataron a los mensajeros, mataron a Jesús, y entonces porque ellos querían tener el control de todas las cosas. Entonces, vamos identificando eso, los mensajeros. Hoy en día los podemos identificar. Ahora, la Biblia nos manda al final
a edificar sobre la roca correcta, que es Cristo. La roca es el Señor. ¿Dónde estamos edificando? ¿Estamos bien cimentados en Cristo o estamos cimentados en otras cosas? A veces la piedra angular puede ser mi dinero. A veces la piedra angular puede ser mi trabajo. No hay personas que confían más en el dinero y en el trabajo que en Cristo. ¿Puede ser? Puede ser. ¿Sí? A veces hay personas que confían en el humano, en los gobernantes, más que en Cristo. ¿Sí o puede ser? Personas que confían más en el gobierno, líderes políticos, que en el mismo Cristo, porque ellos son los que me pueden dar beneficios. Entonces, ¿dónde está cimentada nuestra vida? ¿Totalmente en Cristo? ¿O hay otras cosas en las cuales confiamos y por las cuales desplazamos a nuestro Señor Jesucristo? Así que, amada iglesia, este texto resalta, ¿no?, en el capítulo 21 y nos lleva a mostrar esa evidencia de los frutos y nos advierte que el reino no es un club de privilegios, no es un club de disfrutes. No basta con decir soy cristiano evangélico y vengo los domingos. Sé que nos vemos los domingos nada más. No basta con decir que soy cristiano o tener una posición en la iglesia, un cargo, un liderazgo. Soy diácono, soy líder de jóvenes, soy líder de caballeros, líder de damas. No basta con tener un cargo. Los cargos simplemente eso es algo humano, terrenalmente, que bueno, Dios nos permite tenerlo. Pero lo que Dios exige en el texto es que Dios busca frutos espirituales. Romanos 14, 17 dice, pues el reino de Dios no se trata de que comamos y bebamos, sino de llevar una vida de bondad, paz, alegría en el espíritu, dar frutos. Allá en el libro de Gálatas 5, 18 al 20, nos manda a dar frutos. Ustedes saben cuáles son esos frutos, ¿verdad? Los frutos, no con esfuerzo humano, sino frutos que da el Espíritu. Y esos frutos que muestra la Biblia es amor, gozo y paz. Tenemos amor, gozo y paz desde que recibimos a Cristo hasta hoy. Tenemos amor, tenemos gozo y paz. Ay, en Cristo lo tenemos en el Espíritu. ¿Y por qué a veces está enojado? ¿Y por qué a veces nos amargamos? ¿Y por qué a veces nos molestamos? Porque a veces tenemos un descontrol. Estoy preguntando es del amor permanente, estoy hablando del gozo permanente y la paz permanente, que el Espíritu Santo nos los da como paquete. Eso está dentro de nosotros. Pero nosotros tenemos que darle fluidez. Que eso salga. Si no sale, está en el Espíritu. Pero no le damos fluidez. Le damos fluidez a lo que es los deseos de la carne. El otro es, el amor, gozo y paz es un fruto de Dios. Ahora, hacia otros, paciencia y benignidad. Pacientes y buenos. Ser paciente. Usted tiene una paciencia perenne. ¿Ah? ¿O usted ha perdido la paciencia alguna vez? Yo sí. ¿Usted es benigno siempre y bondadoso? No. A veces somos pacientes, a veces somos benignos, a veces somos bondadosos. Es una actitud hacia los demás, pero a veces no lo somos. A veces no lo somos. Y es la realidad. ¿Por qué no lo somos? Porque perdemos nuestro contacto de comunión con Cristo y fallamos. O usted no se ha puesto bravo nunca. O usted no ha dado una mala respuesta nunca. O usted no ha tenido problemas con sus vecinos nunca. Y el otro bloque esta es la actitud hacia otros. Ahora, cuando hablamos de fe, mansedumbre y templanza, es la propia. ¿Qué es templanza? ¿Qué es templanza? Es templado, ¿verdad? ¿Qué es templanza? Templanza no se parece a algo como tener dominio propio. Eso es templanza. A veces nos falla la templanza y fallamos. Mansedumbre, mansos y humildes como las palomas. Hay una parte así en la Biblia, astutos como la serpiente. ¿Somos mansos desde que nacemos hasta que nos morimos? No. Y fe perenne. ¿Saben que hay la fe salvadora que la tenemos en Cristo? Esa fe es nuestra. Por gracia soy salvo por medio de la fe.
Pero hay una fe de confianza. A veces la fe de confiar en Dios se aplica cuando tenemos dificultades. Usted ahorita no tiene problemas. ¿Tiene dinero? Sí. Y usted es feliz cuando tiene dinero y cuando está sano. Pero cuando tiene enfermedades y cuando tiene problemas, no debe reaccionar la misma fe y la misma confianza en el Señor. Pero nos desesperamos. Y algunos le dicen, no, pero anda por allá, que hay una señora que fuma tabaco, ella te puede ayudar. Hasta como cristianos, dejamos el evangelio y nos vamos a escuchar que fuma tabaco. ¿Cuántos cristianos han dejado de confiar en Cristo y le sale la cosita que le sale por el cuerpo? ¿Cómo es que se llama? Culebrilla. Uy, ¿cuántos hermanos yo le he dicho? No, pastor, es que me salió una culebrilla y por allá estaban ensalmando y yo fui, ¡wow! Yo caigo así, ¡plux! Como cuando ahorita. Hermanos evangélicos que van a que le fumen o le den ramazos con la rama esa morada. No, póngase usted la rama morada usted mismo y esa le cura eso le cura eso. Y con la oración y la fe y la confianza se le quita la culebrilla. Deje de estar confiando en lo que el hombre enseña. Así que, amada iglesia, el Señor nos enseña esto. Vamos a buscar ser mayordomos fieles. Vamos a producir frutos. Los escribas, los fariseos, los sacerdotes no estaban dando frutos. Este capítulo 21 Jesús condena su actitud y hoy en día nos exige a nosotros producir muchos frutos, porque por sus frutos los conoceréis. Amén.